irmãos, queridas irmãs em Cristo e também todos que nos acompanham nessas transmissões do Instituto Vida para Todos. Nós estamos ainda dentro do tema geral, então virá o fim, isto é, nós estamos vendo o livro de Mateus já na parte final. Sean todos muy bienvenidos, queridos hermanos y queridas hermanas en Cristo, y también todos los que nos acompañan en estas transmisiones del Instituto Vida para Todos. Nosotros estamos aún dentro del tema general, entonces vendrá el fin. Esto quiere decir que nosotros estamos viendo el libro de Mateos ya en su parte final. Y el Señor nos ha hablado mucho. Y la última palabra, el último mensaje, nosotros terminamos con Jesús siendo ungido en Betania. Betania significa casa de miseria, pero en esta casa Jesús encontró descanso. Jesús encontró alegría, satisfacción y un ambiente un ambiente receptivo para con este Jesús que vino a la tierra a salvar a los hombres. Él solo encontró personas afligidas, exhaustas, que necesitaban ser sanadas, salvas, y también en medio de los líderes religiosos, él encontró mucha oposición y persecución y también mucha hostilidad. Él no tuvo en verdad ni un poco de descanso en cuanto sirvió al Dios Padre esta misión de por fin morir, resucitar, engendrar la iglesia y edificar su iglesia. Pero 2 días antes de su muerte, 2 días antes de la Pascua, él entonces entra en Betania. Él fue invitado a un banquete y quien lo invitó es Simón el leproso. Queridos hermanos, yo quería comenzar este mensaje de esta manera para recordarles a ustedes que la iglesia debe ser este lugar para dar satisfacción a nuestro Señor, satisfacción y alegría y descanso y paz para Él. Comenzando con los miembros que componen esta iglesia. Comienza con Simón el leproso. ¿Usted ya pensó? Si usted fuera recordado por sus pecados del pasado, por sus problemas del pasado, a usted no le gustaría que alguien siempre recuerde de usted como Simón el leproso. Eso se tornó su sobrenombre, su apellido. Pero en esta casa de la miseria es importante, hermanos, para nunca olvidarnos quién nosotros éramos. Nosotros necesitamos que en este mensaje importante es que siempre recordemos que nosotros éramos rebeldes, con lepra. Nosotros éramos pecadores y nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero un día Cristo nos salvó. Cristo nos sanó de nuestra rebeldía y nos trajo a su casa. Y nosotros también éramos Lázaro, el segundo personaje que aparece en esta casa. En el registro de Juan capítulo 12 era Lázaro. Lázaro era aquel que había muerto. No solamente muerto, sino que había pasado 4 días desde su muerte, ya oliendo mal. Hermanos, nosotros éramos hombres muertos en nuestros delitos y pecados, y nosotros solo podíamos estar
esclavos por la muerte, esclavizados por el pecado y esclavizados por el viejo hombre, por nuestra carne. Nosotros no teníamos otra opción para vivir. La única opción era escoger la parte buena de la carne, pero que también es carne. Entonces nosotros estábamos muertos, pero gracias a Dios, estando muertos en nuestros pecados y delitos, Él nos dio vida. Hoy, queridos hermanos, nosotros tenemos vida. Nosotros estamos en resurrección. Pero todo esto fue posible después que Él pasó por la muerte y resurrección. Por eso era importante que Jesús, en aquella última semana aquí en la tierra, en este momento, a 2 días de su muerte, era necesario que Él continuase firme en esta dirección, resuelto para que pudiésemos ser salvos de vivir por el hombre de la carne. Nosotros pasamos a vivir en novedad de vida, pasamos a vivir en resurrección, pasamos a vivir por el nuevo hombre. Aleluya. Hermanos, esta es la iglesia en Betania. Nosotros somos este hogar en Betania. Nosotros no tenemos nada de qué vanagloriarnos. Infelizmente, yo veo a algunos hermanos salvos por el Señor en la vida de la iglesia, tiene algún destaque, tiene algún resultado o suceso y termina siendo arrogante, creyendo que tiene que tener una voz activa en la iglesia, sus opiniones tienen que ser oídas. Hermanos, ¿quién somos nosotros? Nosotros éramos Simón el leproso. Nosotros somos un Lázaro muerto y hoy fuimos resucitados. Entonces nuestra reacción en la iglesia es de gratitud. Nosotros no tenemos que reclamar. Lo que hay en mi corazón es gratitud. Yo no merezco nada de esto. El Señor cambió mi rumbo. No solo me salvó, perdonó mis pecados. Hoy, según Pedro en su segunda epístola, Él nos regeneró para una viva esperanza. Hoy yo tengo una herencia incorruptible, inmarcesible, reservada para mí en los cielos, que está guardado por el poder de Dios. Y Dios va a darnos cuando llegue el momento de nuestra salvación completa, la salvación de nuestra alma. Hermanos, esto es maravilloso. Y nosotros pasamos a participar, hermanos, como dice Pablo en Efesios, pasamos a participar de toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hoy nosotros podemos buscar las cosas de lo alto, podemos pensar en las cosas de lo alto, porque nosotros ya morimos con Cristo y nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Y hoy, hermanos, no estamos más siendo esclavos del pecado. Pare de vivir por la carne. Yo tengo una opción. Yo puedo colocar mi mente en el Espíritu. Yo puedo producir frutos de justicia para Dios en mi vivir. Aleluya. Hermanos, ahí yo soy también Marta. Marta sirve al Señor. Nosotros tenemos aquí, todos los que están aquí, yo veo, todos ustedes están dispuestos a servir al Señor. Nosotros no servimos por dinero. Nosotros no servimos por un sueldo. Nosotros no servimos por un beneficio. Nosotros no servimos para buscar gloria y fama aquí en la tierra. Nosotros no servimos para buscar un reconocimiento de lo que hacemos en la iglesia. Nosotros servimos porque amamos al Señor. Nosotros servimos al Señor por gratitud de nuestro corazón, de quien nosotros éramos y quien nosotros hoy somos. Los colportores que están aquí en las calles
haga sol o lluvia. Ellos están preocupados por las almas de las personas. Ellos no sirven por el dinero. Ellos no sirven por su interés propio. Ellos sirven por amor. Y todos los demás servicios, nosotros servimos por amor. Yo aún le he dicho a los hermanos, cada uno necesita quebrar su vaso de alabastro puro, de nardo puro. Sabe que cuesta, en la época costaba el salario de un año. Calcule, ¿cuánto usted gana por mes? Multiplique por 12. Es cuánto cuesta aquel vidrio, aquel frasco pequeño de perfume. El otro día entré en una farmacia, vi una crema, 369 reales. Yo dije, yo no compro esa crema, es muy caro. Pero si usted imagine el sueldo de un año, este frasco de alabastro para María que ella quebró para ungir los pies del Señor Jesús. Los discípulos creyeron que era un desperdicio, pero hermanos, para el Señor, nosotros debemos servir al Señor y estar locos de amor por el Señor. Nosotros, entre comillas, desperdiciamos nuestra vida, toda nuestra vida para el Señor. Desperdiciamos nuestro tiempo para el Señor. Nosotros desperdiciamos nuestra energía para el Señor. Hermanos, aún después de dar todo al Señor para amar al Señor y a servir al Señor, aún eso no paga nuestra deuda. ¿Es así o no? Oh Señor Jesús. Por eso, hermanos, el Señor necesita, al final de los tiempos, Él ya ha llamado a los trabajadores de la última hora, los trabajadores que no los sirven de una manera convencional, tradicional, burocráticamente, de una manera cuadrada. No, estos no van a conseguir traer al Señor de regreso y no van a cerrar esta era. Dios quiere hacer su voluntad, quiere edificar la iglesia. Nosotros vamos a ser los trabajadores de la última hora. Ya venimos hablando esto, que siguen al Espíritu, que siguen la palabra profética, son simples, obedientes, pero vamos a agregar un elemento más hoy, el amor. Vamos a ser locos de amor por el Señor. Nosotros no hacemos a cambio de nada, nosotros lo hacemos por amor. ¿Es así o no? Vamos a amar al Señor más locamente. Cuando era joven, en el tiempo que yo estaba de novio, en una inundación aquí en San Pablo, atravesé la inundación para encontrarme con ella. Todo mojado. ¿Qué cosa no hacemos por amor, hermanos? Hermanos, vamos a amar al Señor locamente. Esto hace que usted sirva al Señor fuera de la caja. Yo quiero esta mañana recordar a los jóvenes que habrá fábrica de vencedores el sábado que viene, el sábado próximo, hermanos, será un evento especial, inolvidable. En verdad, nosotros celebramos al regreso presencial de la fábrica de vencedores. Entonces nosotros en este auditorio vamos a hacer una fiesta el sábado próximo. Jóvenes, adolescentes, niños que quieran salir con sus padres pueden participar. Los jóvenes de cabello blanco también pueden participar. Usted se incluye. No necesita teñir su cabello, no. Yo quiero reservar un tiempo aquí de mañana, porque ayer yo fui invitado para dar una palabra rápida para los que coordinan la conferencia de adolescentes. Yo di una palabra para alinearse, hermanos. Al final yo les dije a ellos que si nuestra preocupación en este momento fuese solamente salvar a nuestros adolescentes de las ideologías locas que están surgiendo, una hermana me mandó un WhatsApp, algunos videos de
mostrando cómo este mundo está feroz, atacando ferozmente a nuestros niños en esa edad. Muchos medios sociales están publicando muchos videos, muchas películas están siendo desarrolladas de buena calidad, haciendo la cabeza de nuestros adolescentes. Esta cuestión de matrimonio entre hombres y hombre y mujer es algo común. Los jóvenes tienen que libertarse de este pensamiento tradicional, antiguo. Ellos tienen que aprender a vivir libre. No diga amén, hermano, no. Ellos quieren influenciar a nuestros adolescentes. Pero hermanos, no tiene sentido nosotros dar palabra de advertencia a adolescente. Cuidado con esto, cuidado aquello. Ellos pueden oír a ustedes en el momento de la conferencia, pero la presión del día a día es muy grande. Y el miedo de ser rechazado por el grupo es muy grande. Entonces la presión va a hacerlo sucumbir. Va a llegar un día, va a quedar tarde cuando usted quiera auxiliarlo. Por eso, hermanos, no basta solamente con palabras, advertirlos. Nosotros tenemos que hacer que estos adolescentes tengan una experiencia viva con el Señor. Necesita llevar un shock espiritual. Cuando se lleva un shock espiritual, hermanos, la vida cambia. Ahí la palabra entra. Nosotros pasamos tantos años en la vida de la iglesia, hermanos, sin salir para predicar el evangelio, sin salir a cuidar a las personas, solo oyendo mensajes. Muchas veces estos mensajes no lo ayudaron mucho a usted, no lo transformaron mucho a usted, no digo ni un poco, pero ahora que ustedes están practicando predicar el evangelio, cuidar de las personas, hacer colportaje, grupos de conectadas, grupos de hombres de oración, ¿no es así? Hermanos, su vida pasó a ser otra. Usted pasó a amar más la palabra. ¿Es así o no? Entonces, hermanos, nuestros adolescentes también. Yo tengo un nieto que cuando usted habla en CEAPE, va a ser un evento para ellos, él queda loco, él quiere participar, él quiere predicar el evangelio, quiere hacer colportaje. ¿No es así? No desprecie, hermanos, no desprecie a los niños. Jesús, cuando tenía 12 años, sus padres lo llevaron en la fiesta de la Pascua y los padres volvieron. De repente, después de algunos días, 3 días, percibieron que Jesús no estaba con ellos. ¿Qué padres son estos, no? Ahí, cuando fueron a buscarlos, entre los parientes no lo encontraron y lo encontraron a él dentro del templo. Ahí la madre le reprendió. No sabe que te estamos buscando desesperadamente. Y Jesús le dijo, no sabe que yo necesito estar en la casa de mi padre. Hermano, no desprecie al niño de 12 años. Yo creo que Mateo 8, ¿es así? Que habla sobre los niños. ¿O estoy equivocado? Sí, es Mateo 8. Mateo 8, versículo 1. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía gente. Y Jesús, llamando a un niño, y lo colocó. Llamó a un niño, el mayor del reino de los cielos. Y le dijo, en verdad os digo, que si no os convertís y no os hacéis como niño, de ninguna manera entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, aquel que se humilla como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y quien reciba un niño como este, en mi nombre, a mí me recibe. Hermanos, nosotros necesitamos ser simples como un niño. Nuestros adolescentes, hermanos, están entrando. Algunos de ellos ya están entrando en este clima. Yo temo que los padres los frenen o los adultos los retengan, les impidan. No, nosotros tenemos que incentivarlos.
Y ayer nosotros conversamos un poco con los hermanos de Rondonópolis. Están aquí los hermanos hoy. De Foz de Iguazú están varios hermanos de Rondonópolis también. Hermanos de Campo Grande. Y yo voy a llamar a dos hermanos para dar un testimonio rápido aquí. Adriano y César, ¿dónde están? Señor Jesús, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. César, que sube primero, él tiene un hijo de 8 años. Y Adriano, que viene atrás, tiene un hijo de 13 años. Oh Señor Jesús. Puede quedarse aquí cerca de mí por la cámara para que ustedes puedan ser grabados. ¿Pueden enfocarlos a ellos? ¿Pueden? ¿Está bien? Pueden. Bien. Entonces, hermanos, ellos dan testimonio como muchas veces nosotros despreciamos a estos niños. Hermanos, lo que estos niños están haciendo es lo que Dios el Padre había prometido al Hijo, de que Él daría estos niños como gotas de rocío para formar los ejércitos de jóvenes santos. Esto está en Salmos 110, versículo 3. Y esta promesa está en Salmos 2, versículo 11, si no me engaño. 7 y 8. Él dice así, versículo 8, pídeme, que yo te daré las naciones como herencia, los confines de la tierra como tu propiedad. El padre le dijo al hijo, pídeme, si usted me pide, yo te voy a dar toda la tierra como herencia. Y el Salmo 110 nos muestra cómo Él va a dar la tierra como herencia. En este tiempo final, Él va a levantar, va a despertar a los niños. Él va a despertar a los jóvenes como gotas del rocío, hermanos. En cuanto el mundo intensifica con el misterio de la iniquidad, intentando ahogar a nuestros niños, ahogar a nuestros adolescentes y jóvenes, el Señor también está despertándolos, despertando un grupo de jóvenes, de adolescentes y niños, hermanos, para servir al Señor. Compartan un poco, por favor. Amén, hermanos. Jesús es el Señor. Gracias al Señor por esta palabra profética que nos da dirección. Como el hermano Pedro nos dijo, yo tengo un hijo de 8 años, Miguel, y Adriano tiene uno de 13. Y ellos hemos visto algo diferente en ellos, especialmente el mío que está en casa. Él ama estar en las reuniones, él ama ir en la reunión de oración, él ama ir en la reunión del sábado, la reunión ministerial y de partimiento del pan, y también él ama predicar el evangelio. Oh Señor Jesús. Y así tiene una amistad muy buena entre mi hijo y el hijo del hermano. Ellos marcan por WhatsApp, vamos a salir hoy. Y ellos van a estar juntos también con los seapistas en el SEAPE. Y es como el hermano Pedro habló, ellos están teniendo experiencias con el Señor. Y todos los avanzas jóvenes que tuvimos en Rondonópolis, ellos fueron. Para levantarlos para ir a la escuela es difícil. Pero para el avanza joven solo lo llama y él salta de la cama. Y así estos días, él tuvo una experiencia en la escuela, 8 años. Un compañero llegó a él con problemas y le dijo él, ¿puedo orar por usted? Y él oró por sus compañeros de la escuela con 8 años. Hermanos, ellos piensan fuera de la casa, ellos no tienen vergüenza. Y él llega a casa, yo fui a la panadería. Y él me dijo, ya oró por el panadero. Y yo le dije, no oré. Ellos piensan diferente, tienen otra cultura. Tenemos que aprender con ellos. Oh Señor Jesús. Ellos aman venir a las reuniones. Estos días, él tenía un cumpleaños el sábado de un amigo de él. Yo no quiero ir, me dijo. Yo quiero ir a la reunión. Esto me alegró en el corazón. Y también, ellos tienen
ellos gustan estar en el local de reuniones, que ellos tienen en el WhatsApp, ellos tienen un servicio que es juntar los vasitos del partimiento del pan. Ellos están en otro escalón, en esta nueva cultura. Señor Jesús, amén. Aleluya. De hecho, hermanos, el Señor ha cumplido esta palabra profética de Salmo 110. El Señor está produciendo un ejército de jóvenes santos para ser dado a la iglesia como un bonus para cooperar para el avance del Evangelio. Oh Señor Jesús, se está cumpliendo, hermanos. El Señor usó el profeta para hablar esta palabra y esta palabra se está cumpliendo en nuestros días. Estos niños, ellos estaban a la puerta del expolibro y cuando las personas pasaban en la calle, ellas las abordaban y oraban por ella y lo llevaban dentro del expolibro para que puedan adquirir una literatura. Oh Señor Jesús, yo quiero hablar un poco rápido de mi niño. A los 3 años, él nació con una deficiencia. Él tiene problema. Él tiene problema. Él no tiene defensa en el organismo. Él se enferma fácilmente. Y él necesitaba tomar una vacuna que cuesta 10,000 reales. Y él lo hacía una vez por mes y pasaba 6 horas en el hospital para tomar esta vacuna. Señor Jesús. Y cuando comenzó la pandemia, él siempre está envuelto con los niños. Cuando comenzó la pandemia, yo tuve que prohibirle de ir al local de reuniones y también de salir. Él tomó un día y me dijo: Padre, nosotros oímos la palabra profética. Los hermanos presbíteros, ellos están detrás nuestro para anotar los mensajes. Y cuando decimos necesitamos rumiar la palabra en pequeños grupos, ellos están ahí detrás nuestro. Él me dijo: Papá, estamos oyendo la palabra profética. Y Mateos 24:45 dice que cuando el Señor nos encuentre haciendo allí, dando sustento a su tiempo a nuestros consiervos, nosotros vamos a ser arrebatados. Papá, pero yo estoy en casa y no estoy saliendo a la calle. Si el Señor viene para mí por causa de mi deficiencia, yo no voy a ser arrebatado. Papá, déjame ir a la calle, predicar el Evangelio. Hermanos, yo no lo pude retener. A ellos llamé para el hermano Joni, que es coordinador del CEAP, y yo le dije: ¿con qué equipo yo puedo salir hoy? Interesante, hermanos, que ellos no tienen miedo. Ellos están sin temor. Yo entré con él. Entré en un mayorista para hacer colportaje. Nosotros queremos predicar toda nuestra vida para los otros. Hablarles de Génesis y Apocalipsis. Y él dijo: ¿puedo orar por usted? Ya pone el libro en la mano de la persona adquiere el libro. Yo tengo el Pix y la maquinita de la tarjeta de crédito. Y la persona quiere conversar un poco. Si usted tiene alguna necesidad, yo puedo colocar su celular en la red de cuidado. Y la persona le da el celular y él se da vuelta y va a buscar a otra persona. Hermanos, ellos están sin temor. Y la percepción que ellos tienen es fantástica. Y no tienen miedo. Él abordó a un señor y el señor le dijo, usted no tiene nada que hacer, vaya a estudiar. Él se dio vuelta y tenía una hermana en la farmacia y vio a este hombre maltratando a él. Y esa hermana se está reuniendo. Y esta hermana, él abordó a esta hermana y le dijo: yo no quiero el Samuel, pero yo quiero hacer una oración para usted, le dijo. Y él oró por ella, y ella iba caminando, y él fue caminando junto con ella, orando. Cuando llegó a su moto, ella quedó con el libro, y ella escuchó detrás: niño.
era el hombre que lo había maltratado y le dijo: joven, por el amor de Dios, ore por mí. Yo no sé por qué yo rechacé su oración. Yo tengo un nieto de su edad. Yo quiero sí recibir su oración. Y la hermana lo vio. Aún quedó impresionada esta hermana. Él oró por este hombre, quedó con el kit del hombre. Hermanos, ellos no tienen vergüenza. Vamos a invertir en esta generación. No podemos ser impedimento para que nuestros hijos sirvan al Señor, hermanos. ¡Oh, Señor Jesús! Y ellos tienen una percepción. Llega un niño nuevo. Hay un joven nuevo de 5 o 6 años, de un matrimonio nuevo. Él, Miguel y el hijo de Junior toman a este niño y lleva a la sala de niños y vuelve a la reunión. Pedro, puedo leer aquel versículo yo quería leer este versículo de Mateo 19. Dice así, 19:3. Les trajeron algunos niños para que le impusiese las manos y orase, pero los discípulos lo reprendían. Jesús le dijo: deja a los niños, no les prohibáis venir a mí, porque de tales es el reino de los cielos. Entonces aquí eran los discípulos que impedían que los niños vayan al Señor. Hermanos, no podemos impedir a nuestros hijos de hacer la diferencia en esta generación. Oh Señor Jesús, y por medio de la palabra profética ellos están siendo cuidados de estas ideologías y de esto que está siendo ministrado y hablado allí fuera. Jesús es el Señor. ¡Aleluya! Esta es la obra del Espíritu. La obra del Espíritu en este tiempo final. Nosotros estamos en la conclusión de esta era y la iglesia está cooperando con el Señor, edificando la iglesia, rescatando a las personas de las calles para poder cerrar esta era. Y en este momento final, hermanos, muchos milagros, muchas cosas excepcionales comienzan a surgir. Y ustedes saben que nosotros estamos acompañando una guerra que está sucediendo en el este europeo. Allí en Ucrania está habiendo una guerra. Un país está siendo destruido por la guerra. Pero hermanos, en medio de la guerra, nosotros encontramos un adolescente de estos orando por las personas. Yo pedí que coloquen este video, no sé si está listo. El audio, por favor. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor. Passa de novo. 2000 років назад, Господь, ти запланував цю зустріч, Господь. Я вірю, Господь. Я знаю, що ти вмирав за нього, страждав, Господь. Я прошу, забери його біль, Господь. Я дякую за нього, Господь. Хай всякий, Господь, потяг алкоголю буде розрушений во ім'я Ісуса Христа. Кров Ісуса Христа, хай буде на ньому. Дух Святий, зійди на ньому во ім'я Ісуса Христа. Во ім'я Єшуа, Господь. Амінь. Señor Jesús. Oh, Irmão, os 7 espíritos Señor Jesús. estão percorrendo toda a terra. Oh, Señor Jesús. Se nós não reagirmos, como diz a Hermano, Bíblia, até as los 7 pedras se espíritus levantarão están recorriendo toda la tierra. ao Senhor. E nós não podemos Si nosotros no reaccionamos, como dice la Biblia, hasta las piedras se levantarán, ¿no es así? Para alabar al Señor. Y nosotros no podemos impedir toda esta acción del Espíritu si nosotros no lo acompañamos. Por eso, hermanos, yo quiero repetir que los trabajadores de la última hora
necesitan tener no solo todas las virtudes y calificaciones que yo ya dije, sino que necesitamos ahora del amor. Hacer todo por amor. Nosotros no hacemos nada a cambio de algo, nosotros hacemos todo por amor. Vamos a derramarnos locos de amor por el Señor. En todo lo que servimos al Señor por amor, porque Él lo merece. Yo necesito ir al mensaje de hoy. Estamos en el mensaje número 29. Nosotros vamos a hablar de la última Pascua de Jesús. Para que todo esto fuese posible, hermanos, tener esta vida de la iglesia maravillosa, Jesús aún tenía que morir y Jesús aún tenía que sufrir en manos de los principales sacerdotes y escribas, y Él tenía que ser entregado a los romanos para ser crucificado. Y después, al tercer día, Dios lo resucitaría. Y así la iglesia sería engendrada. Y la iglesia, por la vida de resurrección, sería edificada. Hermanos, vean cómo es importante su muerte y resurrección. Sin su muerte y resurrección, hermanos, no existiría la redención, no existiría el perdón de los pecados. Sin la muerte y resurrección, hermanos, nosotros no tendríamos cómo ser nacidos de nuevo, nacidos como hijos de Dios, recibir la vida de Dios dentro de nosotros, y no tendríamos, hermanos, cómo edificarnos con otras personas, porque la vida en la carne que teníamos era totalmente adversa a la edificación, a la relación con otras personas. Pero gracias a Dios, Dios hizo con que Cristo muriese por nosotros, resucitase por nosotros para que la iglesia fuese engendrada. Y la iglesia hoy está siendo edificada. Maravilloso. Pero para que todo esto fuese posible, yo aún tengo que hablar. Jesús tenía que participar de la última Pascua. Entonces vamos para Mateos 26. Mateos 26, después de relatar lo que sucedió en Betania, versículo 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaban oportunidad para entregarle. Hermanos, si usted está en la iglesia y no tiene un corazón puro, usted no tiene una percepción de que usted es un Simón el leproso, si usted no tiene la sensibilidad de usted percibir que usted era uno que estaba muerto, viviendo una vida totalmente sin ningún sentido, usted no hacía nada, ningún avance en la obra de Dios, y su vida era una vida en la carne y en el viejo hombre. Pero gracias a Dios, Dios entonces lo resucitó a usted juntamente con Cristo. Y hoy usted puede vivir, hermanos, en las regiones celestiales con Cristo, en el nuevo hombre. Usted puede vivir en el Espíritu, produciendo frutos del Espíritu, que comienza como amor. Amor, bondad, longanimidad, mansedumbre, dominio propio. Entonces, hermanos, gracias a Dios, usted se torna una Marta que sirve al Señor sin querer nada a cambio. Es por amor, y usted es aquella María que se derrama, paga el precio que sea para el Señor, hasta que sea un desperdicio para los otros. Cuando este perfume es quebrado, derramado, la fragancia del perfume llena aquella sala. Usted sabe que usted está en esta sala. ¿Sabía eso? Usted está en esta sala, no físicamente, sino que usted está en esta sala que está llena del perfume. Y si nosotros
tenemos este corazón correcto, los miembros de esta iglesia tienen este corazón correcto, Simón el leproso, de Lázaro, de María, de Marta, hermanos, las personas afuera van a percibir que nosotros tenemos un perfume diferente, nosotros tenemos un olor diferente, una fragancia diferente. Primero, cuando las personas nos ven, todas las personas en el mundo, sin excepción, cada una lucha por sus propias cosas. Lucha para ganar más dinero, para tener más posesiones, ¿es así o no? Lucha por sus propias ambiciones, pero no hay un hombre en la tierra si no fuese salvo, si no sea en esta situación de la iglesia que está en Betania. Todos piensan en sí mismos, solo en sí mismos. Pero cuando nosotros salimos de aquí con este corazón, las personas alrededor nuestro perciben que nosotros tenemos otra dirección. Nosotros pensamos en el Señor, nosotros pensamos en el beneficio del Señor. Nosotros servimos al Señor y las personas perciben sin predicarles el Evangelio, sin percibir en nuestro día a día. Estas personas van a verlo a usted diferente. Puede tener seguridad que un día ellos van a buscarlo a usted. ¿Cuál es su iglesia? ¿Dónde usted se reúne? ¿Saben? En este momento, es en esta hora que usted tiene que decir, simplemente decir, nosotros tenemos un grupo de oración, usted puede participar, prácticamente el 100% de los casos dicen que sí. Nosotros tenemos un grupo de cuidado de mujeres, ¿usted quiere participar? Sí. Vamos a hacer esto, hermanos, vamos a hacer esto. Y las personas van a ver que usted, los colportores, si tienen un corazón correcto, pero si el corazón no es correcto, el lucro es por el dinero y por otra cosa, hermanos, esta fragancia no aparece. Pero cuando nuestro corazón es correcto, hacemos esto por amor al Señor, no por nuestro propio interés. Cuando usted habla a una persona, puede orar por usted. Hasta esta frase suya es diferente. ¿Puedo orar por usted? Y después que usted ora, la persona va a decir, tantas personas ya oraron por mí, pero su oración fue diferente. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros estamos en un lugar diferente. Nosotros tenemos el corazón correcto. Nosotros amamos al Señor. No buscamos nuestro propio interés. No tenemos nuestra propia meta. Nuestra meta es hacer la voluntad del Señor. Que el Señor nos bendiga. Entonces, en este ambiente, hermanos, en este ambiente, ahí aparece la traición. La traición. Versículo 14 y 15 que leí. Entonces, por eso que yo leí en Cantares, capítulo 8, versículo 7. ¿Ustedes recuerdan? Vamos a verlo en el libro de Cantares. Capítulo 8, versículo 7. Que dice lo siguiente. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Disculpen, que no puedo encontrar. Aquí lo encontré. Las muchas aguas no podrán apagar el amor. Hermanos, es este amor que tiene que motivarnos. Este amor que tiene que estar quemando dentro de nosotros, ardiendo en nosotros. Las muchas aguas no pueden apagar el amor, ni ahogarlo los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciaría. Hermanos, este amor no se vende por dinero. Este amor no se evalúa con bienes. Este amor, hermanos, es inmensurable. Este amor es el amor con que Dios nos amó y colocó su amor dentro de nosotros. Y es con este amor que nosotros amamos al Señor y amamos al prójimo. Entonces, que el Señor pueda, hermanos, a partir de ahora, inundar a los trabajadores de la última hora con este amor. Ahora, ¿quién quedó midiendo el costo de amar al Señor? Fueron los discípulos, según el registro de Mateo 26. Y más específicamente en Juan 12, fue Judas Iscariote.
¿No es así? Entonces, hermanos, Judas Iscariote traicionó al Señor Jesús por 30 monedas de plata. Él creyó que aquel vaso de alabastro era un desperdicio haberlo quebrado María al vaso y ungido el vaso, los pies del Señor, porque valía 300 denarios. Y ahora él vendió a Jesús, el que propuso, él fue el que dio el precio de Jesús, 30 monedas de plata. 30 monedas de plata. Nosotros no sabemos exactamente cuánto es, pero se supone que estas monedas son los tetradracmas. Quiere decir, cada moneda de esa vale 4 dracmas, que es también un shekel de Tiro y Sidón. Que un shekel de Tiro vale un tetradracma y es el valor también de un esclavo. Éxodo 21, abra su Biblia en Éxodo 21, versículo 32. Señor Jesús. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 ciclos de plata y el buey será apedreado. Quiere decir, si un buey matase a un esclavo o a una esclava del vecino, el dueño del buey tendría que pagar 30 ciclos de plata por el costo de un esclavo o una esclava. Entonces, un esclavo valía 30 ciclos de plata y Judas valoró al Señor con el precio de un esclavo. ¿Cuánto usted valora al Señor? ¿Saben cuánto vale? 120 dracmas o 120 denarios. El perfume que María quebró eran 300 denarios. Y Judas vendió a Jesús por 120. No valúe al Señor de esta manera. El Señor es mucho más que esto. Los discípulos creyeron que el desperdicio que María hizo, hermanos, y Judas, él aquí, yo le leí a ustedes, propuso entregar a Jesús a los principales sacerdotes por 30 monedas de plata. En el registro de Lucas afirma que Satanás entró en Judas cuando fue a entenderse como los discípulos y los capitanes. Esto está en Lucas 22, versículos 3 y 4. No voy a leer. Pero ahora vamos a continuar la secuencia del capítulo 26. Vamos al versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿Dónde quieres que preparemos? ¿Dónde quiere que preparemos para que comas la Pascua? Solo para que ustedes entiendan que Jesús estaba en sus últimos días aquí en la tierra. En el registro del capítulo 26 de Mateo al comienzo, él estaba a 2 días, pero ahora él ya estaba aproximándose al día de la Pascua, Entonces, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Hermanos, la fiesta de la Pascua era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Y quién instituyó la fiesta de la Pascua? Fue Dios. Esto está en Señor Jesús. En Éxodo, ¿no es así? ¿Dónde está? Señor Jesús.
Éxodo capítulo 12. Yo ya leí esto la semana pasada. Versículo 2 nos dice así: este mes os será el principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómase cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Versículo 5. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Quiere decir, el cordero es tomado el día 10 del primer mes. No era el primer mes, pero el Señor hizo con que aquel mes, el mes de Abib, se torne el primer mes, el mes principal para los judíos. Hoy, el mes principal para los judíos es el Abib, el primer mes. Y al décimo día de este mes, tomaría un cordero de un año, sin defecto. Y este cordero estaría en la casa, reservado en la casa de esta familia, hasta el 14º día, el día 14. Y sería inmolado, muerto, en el 14º día al crepúsculo de la tarde. Entonces Jesús fue a Jerusalén como este cordero de la Pascua. Él fue en el día 10 de ese mes en Jerusalén para ser examinado si había algún defecto en él. Nadie encontró defecto en Jesús. Los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, los doctores de la ley, maestros, nadie halló un pecado, no halló ninguna falla, nadie halló un defecto, porque él era el Cordero de la Pascua. Y ahora estaba llegando en el día número 14, y en el día 14, hermanos, es la fiesta de la Pascua. Vamos a ver. Versículo 12, aún de Éxodo 12. Porque en aquella noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, así los hombres como las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto. Yo soy Jehová. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será por memorial, y lo celebraréis con fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraré. Entonces Dios instituyó la Pascua. Ellos tendrían que inmolar a este cordero pascual en el día 14 del primer mes, y la sangre ellos colocarían en el umbral de la puerta, y cuando el ángel exterminador pasase, quien no tuviese la señal de la sangre en el umbral de la puerta, este ángel entraría en aquella puerta y mataría a todos los primogénitos de hombres y los animales. Así, hermanos, todos los egipcios tuvieron sus primogénitos muertos, pero los judíos, sus primogénitos fueron salvos por la muerte de este cordero. Hermanos, esto representa que Cristo es el Cordero de Dios, que murió en nuestro lugar. Nosotros tendríamos que haber sido muertos, pero Él murió en nuestro lugar. Hermanos, este es el significado de la Pascua. Entonces, ahí, esta Pascua también, aquí, versículo 15. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiera leudado desde el primer día hasta el 7º día será cortado de Israel. Versículo 14. Guardáis esta fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué las huestes de la tierra de Egipto. Por tanto guardaréis estos días en nuestras generaciones por estatuto perpetuo. Este día
Dios consiguió quitar al pueblo de Israel de Egipto que representa al mundo. Fue en este día que Dios quitó a usted del mundo. Cristo, como el Cordero Pascual, murió en tu lugar y Dios te salvó, y no solo salvó de ser muerto, Dios te salvó del mundo. Entonces, hermanos, a partir de este día, que es la fiesta de la Pascua, ellos tendrían que celebrar 7 días de panes sin levadura. No podían comer pan leudado, fermentado, leudado, no. Esto voy a explicar un poco más adelante. Entonces, en este mismo día, Levíticos 23, Señor Jesús, Levíticos 23, 5 y 6, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Hermanos, ahí Jesús entonces se prepara para servir la Pascua. Marcos 14, versículo 1. Marcos capítulo 14, versículo 1. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prender por engaño y matarle. ¿Está bien? Y decían, no durante la fiesta para que no haya alboroto del pueblo, pero por la soberanía del Señor. Ellos mataron a Jesús en la Pascua. Y también Lucas 22:1. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llamaba la Pascua. Ustedes entienden. Entonces la fiesta de los panes sin levadura, el primer día, es la Pascua. Entonces en la Pascua, instituida por Dios, todos los judíos celebran una fiesta. Ellos comen la Pascua juntos. Tienen este hábito por mandamiento perpetuo. Ellos hacen esto. Entonces Jesús también, él nació, Gálatas dice que nació de mujer y nació bajo la ley. Entonces Jesús estaba bajo aún de la ley de los judíos, y él entonces comió por última vez la Pascua de los judíos. Ustedes van a entender porque yo enfatizo esto. Entonces, el Cordero de la Pascua era inmolado en el crepúsculo de la tarde del día 14 del primer mes del año en el calendario judío. El día comienza al anochecer. El día comienza con el crepúsculo de la tarde. Entonces, el crepúsculo de la tarde es el inicio de un día. Es el inicio del día 14. Y en el primer día de la fiesta del pan sin levadura, el Cordero de la Pascua era inmolado. Por eso que Marcos 14:12, vamos a ver, Marcos 14:12, dice lo siguiente. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el Cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comamos la Pascua? Entonces aquel día estaba llegando el día de la fiesta de los panes sin levadura, que es la fiesta de la Pascua. Entonces era exactamente el día que Jesús sería entregado y sería muerto en aquel día. Entonces Jesús, en aquel mismo día que comienza al crepúsculo de la tarde, él iría a ser entregado para morir. Pero antes de hacer todo esto, él comió la última Pascua de los judíos. La última Pascua de los judíos. Vamos a ver entonces. Vamos a volver a Mateos 26. Versículo 20. Cuando llegó a la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar.
y entristecido en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: soy yo, Señor. Entonces él le respondió y dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Está escrito, está profetizado. Este es el destino, este es el fin. Alguien lo va a traicionar. Mas ay de aquel hombre que por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Hermanos, es triste. A veces el Señor en su soberanía, alguien, aún cristianos, vamos a decir, termina haciendo algo tan feo como la traición. Pero todo esto estaba dentro del arreglo divino de Dios. Entonces Dios lo arregló. No fue por el azar que fue escogido para traicionar a Jesús. No, hay de aquel, usted no queda exento de culpa, no. Ay de aquel que va a traicionar a Jesús, era mejor que no haya nacido. Entonces, hermanos, entonces Judas, el que lo entregaba, dijo: soy yo, maestro. Le dijo: tú lo has dicho. Algunas versiones, algunos comentarios, como la King James actualizado, comenta que tal vez este diálogo haya sido en particular. Tal vez los otros discípulos no oyeron, no sabían. Era algo solo entre Jesús y Judas. Ahí él entra al versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Porque yo quise mostrarles a ustedes que Jesús estaba comiendo de la última Pascua como un judío nacido judío. Era la última Pascua. A partir de ahora, hermanos, aquella Pascua de los judíos no tenía más sentido, ¿no? Porque el verdadero Cordero Pascual ya vino, ya murió. ¿Entendió? Entonces, aquella era realmente la última Pascua. Por eso, es tontería. Hermanos, el cristianismo conmemora la Pascua. La Pascua tiene que ser conmemorada ¿cómo? Conmemorada a partir del 26 y 30 que ustedes leyeron. Esta es la verdadera Pascua. Entonces Jesús, después de haber comido la Pascua de los judíos, Él instituyó la Cena del Señor. La Cena del Señor vino en sustitución de la Pascua de los judíos. ¿Entendieron o no? Entonces, toda aquella bobería de comprar huevo de chocolate, no haga esto, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor cambió la Pascua que Jesús comió por última vez, allí terminó. El Cordero fue sacrificado. Ahora el Señor instituyó otra fiesta. Esta otra fiesta es la Cena del Señor. Es lo que nosotros hacemos los domingos a la mañana, el partimiento del pan. ¿Por qué nosotros hacemos esto? El Señor es quien nos mandó a hacer. Entonces, mientras comía, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. En este momento, este cuerpo aquí es el cuerpo físico de Jesús. Este pan que nosotros partimos representa el cuerpo físico de Jesús, que fue partido por nosotros. Cuando el soldado hirió al Señor con una lanza, fue partido, no fue partido por nosotros. Y el símbolos que están sobre la mesa en el partimiento del pan, nosotros no tenemos un pan y un cáliz. Cuando el pan que representa el cuerpo físico del Señor y el cáliz que representa la sangre derramada por nosotros están separados, indica la muerte. Cuando su cuerpo esté separado de su sangre, usted ya habrá muerto, ¿no es así?
Ustedes perciben. Sobre la mesa, un pan y un cáliz. Cristo murió por nosotros. En segundo lugar, este pan tiene que ser partido. Este pan es el cuerpo de Cristo. El cuerpo físico de Cristo. Pero cuando nosotros partimos y distribuimos y cada uno de nosotros participamos de este pan partido, nosotros nos tornamos el cuerpo de Cristo. Pero algunos erróneamente enseñan que este pan que está aquí en la mesa es de hecho la carne de Jesús. No, esto es herejía de la transustanciación, no es eso. Es un símbolo, representa, ¿está bien? Representa. Pero cuando este pan comido por nosotros, partido y comido por nosotros, porque si no es partido no tenemos cómo comer, fue partido, nosotros comemos y todos nosotros participamos del mismo pan. Por eso nosotros, en cuanto siendo muchos, somos únicamente un solo pan. Somos un solo cuerpo de Cristo. Ahora, este cuerpo de Cristo es el cuerpo místico de Cristo. Entonces, hermanos, gracias al Señor, no es un cuerpo, no es algo visible, no es algo físico. Entonces, hermanos, vamos a continuar. Vamos a explicar un poco mejor. Jesús entonces come la última Pascua, instituye la cena de amor, la cena del Señor. Entonces, vamos a decir así, en esta fiesta, el Señor nos ofrece el pan y el cáliz. ¿Está bien? Aquí nos dice el pan y el vino. Presten atención, es pan y cáliz. Ustedes recuerdan del himno que cantamos aquí, que el Señor es la porción que le correspondió a Jesús fue el cáliz de la ira, pero la porción que nos corresponde a nosotros es el cáliz de la bendición. Nosotros cuando tomamos un utensilio, un vaso, aquí está una porción. Y el versículo que nosotros leímos es un fruto de la vid. Claro que en las comidas antiguas ellos tomaban vino, porque no habían gaseosas, no había otra bebida, ellos tomaban vino. Pero hermanos, es interesante que allí la Biblia registra como el fruto de este vino. Yo no beberé más el fruto de la vid hasta que venga a beberlo de nuevo en el reino de mi Padre. Entonces, ¿qué contiene aquí? Hay gente que discute que es vino, jugo de uvas, no importa, es el fruto de la vid. Puede ser vino, puede ser jugo de la vid. Lo importante es que sea fruto de la vid. En verdad, lo que representa aquí, lo más importante es el cáliz. El cáliz representa la porción. Jesús, ustedes van a ver en el próximo mensaje, Jesús en Getsemaní, Él pidió al Padre, si es posible, pasa de mí este cáliz, esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Este cáliz es el cáliz de la amargura, es el cáliz de la ira. No nos cabe a nosotros tomar. Y hoy nosotros, el cáliz que nos entregó a nosotros que tomemos es el cáliz de la bendición. Tiene la sangre del nuevo pacto. Oh Señor Jesús. Entonces, qué maravilla, hermanos. El pan representa su cuerpo físico que fue partido por nosotros en la cruz para liberar la vida divina, con el fin de participar de esta vida, tornándonos el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros participamos de la vida, no es físicamente comer este pan, sino que cuando nosotros participamos de la vida que fue partida en la cruz por la muerte de Jesús, nosotros entonces participamos que de esta vida nos tornamos el cuerpo de Cristo.
no físico, sino ahora místico. Pero ¿qué significa místico? ¿Qué término es ese? Usted está preocupado. Místico es lo siguiente. Es lo que no se da según las leyes naturales, las leyes de la física. Es algo espiritual. Algo de la esfera espiritual. Entonces, no se preocupe con esta palabra místico. Entonces, Jesús es el pan que descendió del cielo, Juan capítulo 6. Vamos a ver, ¿quién es ese pan que nosotros partimos? Juan 6:33. Porque el pan de Dios es el que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces Jesús es este pan, queriendo darle vida a usted y a mí. Ahí el versículo 35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas yo os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echaré fuera. Presta atención al versículo 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hermanos, este es el pan del cielo que nosotros partimos y comemos simbólicamente, mostrando, hermanos, que cuando nosotros somos salvos, nos fue ofrecido Jesús como el pan de la vida, y nosotros comemos de Jesús, recibimos la vida de Jesús, y nosotros pasamos, hermanos, a participar como miembros del cuerpo de Cristo. Muy bien. Y Jesús es el capítulo 12 de Juan. Vamos a mirar. Capítulo 12 de Juan, versículo 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra, hermanos, Él es el grano de trigo que cayó en la tierra, ¿no es así? Si Él se niega y muere, sí, cuando maltrataron a Jesús, allí en Getsemaní, maltrataron, lo soldaron, comenzaron a bofetear a Jesús. Simón, desesperado, cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote, queriendo defender a Jesús. Hermanos, si Jesús le dijo a Pedro, si yo quisiese, yo pediría a Dios que me mande 12 legiones de ángeles. Legiones de ángeles. Yo sé defenderme, yo tengo como defenderme, el Padre me defendería, pero si Él se defendería, el grano de trigo no hubiese muerto. Si el grano de trigo no muriese, hermanos, nosotros permaneceríamos en el pecado. Pero gracias a Dios, hermanos, el grano de trigo cayó en la tierra, se dispuso a morir. Si no muere, queda solo, pero si muere, produce muchos frutos. Hermanos, estos muchos frutos están aquí. No solamente nosotros, sino muchos y muchos que creyeron en el Señor Jesús. Siguiendo, Jesús tomó un cáliz y lo dio gracias y dijo, bebed de él, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Algunas versiones la traducen como sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Si Jesús no derramase su sangre, nosotros no tendríamos la remisión de pecados. No tendríamos el perdón de nuestros pecados. La sangre de Cristo nos libertó de nuestros pecados. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Vamos a ver. Apocalipsis 1, 5 nos dice que, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Por su sangre nos libertó de nuestros pecados.
Él realizó la eterna redención. Hebreos 9, versículo 12. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa que nosotros no necesitamos, cada vez que necesitamos la remisión del perdón de los pecados, de la redención, traer un buey, traer un animal para que sea muerto. Él realizó la eterna redención. Hebreos 9, versículo 12. No por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aleluya. Él estableció entonces un nuevo pacto. Él estableció la nueva alianza. Estableció el Nuevo Testamento por su sangre. Y este Nuevo Testamento, el nuevo pacto, hermanos, no es más a la alianza de la letra. 2 Corintios 3:6. Señor Jesús. 2 Corintios 3:6. Señor Jesús. Yo voy a leer desde el 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. El viejo pacto terminó, nosotros entramos en un nuevo pacto. Este nuevo pacto no es más el pacto, no es la alianza de la letra. El viejo pacto era de la letra, era de la ley, pero alguien tenía que cumplir la ley. Pero el nuevo pacto no es más el pacto de la ley, el pacto de la letra. La nueva ley, el nuevo pacto es del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. El Espíritu vivifica. La letra exige, pero el Espíritu nos ayuda. El Espíritu nos capacita, nos da vida para servir al Señor. Entonces, si la sangre de Cristo estableció el nuevo pacto y nosotros recibimos un cáliz, esto es, esta alianza establece que todo lo que es de Dios tiene en Cristo y se tornó la porción de nuestra herencia. Esto está en Salmos 16. Salmos 16. Versículo 5. Salmos 16, 5. Señor Jesús. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Entonces, el cáliz es la porción. ¿Pero la porción de qué? Porción de mi herencia. Por eso, Él es el sustenta nuestra suerte. Nuestra suerte está definida por el cáliz que nosotros recibimos. La porción de la bendición que nosotros recibimos. Como pecadores deberíamos tomar el cáliz de la ira de Dios. Apocalipsis 14, 10. Pero el Señor lo tomó en lugar nuestro. Juan 18, 11. Recuerden que yo hablé que ustedes son capaces de tomar el cáliz que yo estoy por tomar. Pero nosotros tomamos el cáliz de la salvación. Salmo 116. Vamos a ver Salmo 116. Oh Señor Jesús. Con toda explicación, hermanos, ustedes van a entender por qué nosotros nos reunimos para partir el pan el domingo a la mañana. Salmo 116, versículo 13. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Señor Jesús, el cáliz de la copa de la ira, Jesús tomó por nosotros, de la amargura. Pero
La copa de la bendición, el cáliz de la bendición, nosotros tomamos para nosotros. Y este cáliz de la bendición es la copa de la salvación. Es la copa de nuestra salvación. Por eso, hermanos, nosotros estamos aptos para invocar el nombre del Señor. Todo el tiempo podemos tomar esta porción de la salvación. Todo el tiempo. Oh Señor Jesús, nosotros tomamos un trago de la salvación. Oh Señor Jesús. Por eso nosotros vivimos invocando el nombre del Señor. Vivimos tomando el cáliz de la salvación. Y este cáliz está en Salmos 23, que ustedes conocen bien, este salmo. Este cáliz transborda. ¿No es así? Versículo 5. Adereza mesa delante de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Miren cuánta bendición Dios nos dio a nosotros. Y la sangre, yo voy a leer una nota de la versión Recobro. La sangre es el precio que Cristo pagó por nosotros. La alianza es el título de propiedad que Dios nos dio. Y el cáliz es la porción que de Él recibimos. Yo no sé si usted entendió. La sangre aquí, la sangre de Cristo, representa el precio que Él pagó. Por eso, hermanos, Él vale más que 300 denarios. ¿Lo vale o no? Este es el precio que Él pagó. Pero la alianza, el pacto, Él estableció un nuevo pacto. Este nuevo pacto es el título de propiedad que Dios nos dio. Quiere decir, hoy usted tiene un título de que este nuevo pacto fue establecido para usted por la sangre de Cristo. Dios no puede volver atrás. Usted ya tiene este título de garantía. Usted puede mostrarle al Señor. Señor, está aquí el título. El nuevo pacto es el título de propiedad. Dios no puede dejar de darme las bendiciones de este nuevo pacto. Y el cáliz es la porción. El cáliz es la porción de la bendición, porción de la salvación que Dios me dio. Por eso que yo invocaré el nombre del Señor, porque es mi porción. Vamos a tomar posesión de nuestra porción invocando el nombre del Señor. Invocar el nombre del Señor no es una práctica religiosa. Invocar el nombre del Señor, hermanos, es tomar posesión de la porción que Dios nos dio. La porción de la salvación. Y es garantizado por la sangre, por el pacto, por el nuevo pacto, ¿no es así? Oh Señor Jesús. Entonces vamos a continuar. Vamos a volver a Mateos 26. Mateos 26, versículo 29 ahora. Oh Señor Jesús. Y os digo que desde ahora no beberéis más este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Hermanos, Jesús entonces celebró con sus discípulos la última Pascua de los judíos. Y enseguida Él instituyó la cena del Señor, la cual es la realidad de la Pascua. Hasta aquella Pascua que los judíos celebran es sombra. Y ahora que Cristo murió como el Cordero Pascual, ahora Jesús instituyó la cena. Esta cena sí es la verdadera celebración de la fiesta de la Pascua. Y nosotros vamos a celebrar anunciando su muerte. 1 Corintios 11. Vamos a mirar. 1 Corintios 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado,
que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Hermanos, esta es la fiesta. El partimiento del pan es una fiesta para que nosotros recordemos al Señor de todo lo que Él hizo por nosotros. Por eso, hermanos, ¿cómo no recordar cuando recordamos al Señor? ¿Cómo no recordar que yo soy un Simón el leproso? ¿Cómo no recordar que yo soy un Lázaro que estaba muerto y oliendo mal? Y el Señor me colocó en el nuevo pacto, en el pacto del Espíritu. Estoy en resurrección hoy. ¿Cómo no recordar cómo Marta servía al Señor? Es un privilegio. Y María, desperdiciándose a los ojos de los hombres, pero no es desperdicio para nosotros. Todo lo que podemos hacer por Jesús, por Dios, aún es insuficiente. Por eso nosotros amamos al Señor locamente. La iglesia de los trabajadores de la última hora tiene que ser una iglesia loca de amor por el Señor. No medimos esfuerzos para hacer la voluntad del Señor, para practicar la palabra profética, tras traer el reino, edificar su iglesia. Oh Señor Jesús. Por todas las veces que comieres y beberes este pan, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Todos los domingos nosotros estamos anunciando la muerte del Señor. Si el Señor no hubiese muerto, usted y yo no estaríamos aquí. Gracias a Dios, todos los domingos tenemos que rememorar, tenemos que recordar esto. Esto nos hace humildes. Esto nos hace personas con gratitud al Señor. Esto nos hace personas que aman al Señor. Porque con el pasar del tiempo, hermanos, nosotros podemos hacer todo esto común. Todo esto algo común. No es lo que el Señor hizo por nosotros, su muerte y resurrección. No es algo común, es algo grandioso. Por eso, todos los domingos nos vale la pena recordar esto. ¿Dónde estoy entonces? Jesús celebró con sus discípulos la última Pascua y enseguida instituyó la cena del Señor, la cual es la realidad de la Pascua, que debemos hacer en memoria de Él, anunciando su muerte hasta su segunda venida. Nosotros vamos a hacer esto hasta la venida del Señor. Entonces, Jesús dio inicio a esta nueva fiesta en su memoria, en sustitución de la fiesta de la Pascua del Antiguo Testamento, la cual era para recordar la salvación de Dios en Egipto. Dios salvó al pueblo de Israel de Egipto para que Él pertenezca, para que el pueblo le pertenezca a Él como propiedad exclusiva. Hoy lo mismo. Dios nos quitó de Egipto por la verdadera Pascua y nosotros hoy somos su iglesia, que Él lo ama. Esta es la nueva fiesta preparada por el Señor para que su iglesia le recuerde y recuerde su muerte redentora que nos dio vida con todas las bendiciones espirituales en las regiones celestiales en Cristo. Esto está en Efesios capítulo 1, el versículo 3. Oh Señor Jesús, que dice lo siguiente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No voy a continuar leyendo. Lo importante, hermanos, miren cuántas bendiciones nosotros recibimos. Y en esta fiesta, hermanos,
En el reino de mi Padre, que Jesús habla, beberé nuevo en el reino de mi Padre. El reino de mi Padre será en el reino milenar, en la manifestación del reino de los cielos. Los vencedores estarán reinando con Cristo en la parte celestial. Allí, hermanos, nosotros beberemos nuevo con Cristo, allí nuevamente. Aleluya. ¿Usted quiere participar? Yo quiero. 1 Corintios 11. Vamos a 1 Corintios 11. Ya leí un poco. 1 Corintios 11. Señor Jesús. Yo voy a leer un poco sobre la cena del Señor. Pero el paño de fondo de la confusión, de la práctica de la iglesia de esto. 1 Corintios 11, 17. Comienza en el versículo 17 que dice lo siguiente. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues, ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebéis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diréis? Os alabaré. En esto no os alabo. Ahí él comienza. Porque yo recibí del Señor también lo que es enseñado. Ahí habla de la cena del Señor en sí. Pero ¿por qué esta palabra que antecede a la cena del Señor? Es que en aquel tiempo, hermanos, muchos, los judíos que creyeron en el Señor Jesús, ellos estaban habituados a participar de la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua, ellos tenían banquete con la familia y tenían banquete con los hermanos. Entonces ellos trajeron este hábito de tener banquete a la iglesia. Aparentemente algo bueno. Y este banquete que ellos instituyeron, se llamaba la fiesta de amor. Esto está en el libro de Judas, también en 2 Pedro. Este banquete, ellos traían juntos y comían juntos. Esto no está equivocado, pero ¿qué hacían ellos? Cada uno traía, hermanos, en vez de comer en casa lo suficiente y traer aquí más para estar junto con los hermanos. Los ricos traían un banquete y no dividían a los pobres. No dividían con los pobres. Los ricos traían banquetes, vinos, banquetes abundantes. Y los pobres, algunos no tenían nada. Ni tenían un pan para traer, no tenían ni una torta para traer. Entonces, eran los ricos embriagándose, comiendo, y los pobres no tenían nada. Y esto provocó división en la iglesia entre pobres y ricos. Hermanos, embriagándose. Ahí van a participar de la cena del Señor como borrachos. Hermanos, por eso que Pablo dice, ¿qué es esto? Ustedes están desvirtuando la cena del Señor. La cena del Señor no es para esto. Ahí, por eso que él dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. La noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, entonces este es el sentido de la cena del Señor, de lo que antecedió. Entonces, vamos a terminar rápido. Oh Señor Jesús. 1 Corintios capítulo 10, versículo 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Hermanos, Pablo trae más informaciones para nosotros, más luz, más revelación.
Entonces aquí dice, primero, Jesús no habló del cáliz de la bendición. Pablo ya habla de la copa de la bendición. Y en la copa de la bendición, hermanos, ¿qué es? Cuando bendecimos, es la comunión de la sangre de Cristo. Es otra información que Pablo nos trajo. Es revelación de Pablo. Entonces, cuando nosotros tomamos el cáliz, hermanos, simboliza. Todo esto es símbolo. Simboliza que nosotros tenemos comunión en la sangre de Cristo. Comunión significa participación. Nosotros participamos. Esta palabra comunión en griego es koinonia, que significa asociación, participación conjunta o coparticipación. Entonces, el pan que partimos es la comunión del cuerpo de Cristo. Nosotros participamos del cuerpo de Cristo. Comemos el pan y bebemos el cáliz. Somos participantes de la sangre y del cuerpo de Cristo. Esto hace con que nosotros seamos uno con el Señor y seamos unidos con el Señor porque participamos de Él, seamos uno con Él y también nosotros somos uno con los otros que participan de la cena del Señor. Claro que todo esto es símbolos, pero la realidad es espiritual. Entonces, hoy, hermanos, nosotros participamos todos del mismo cáliz. Participamos todos del mismo pan y hoy nosotros participamos de la comunión del cuerpo de Cristo y la comunión de la sangre de Cristo y nosotros nos tornamos uno por la comunión con Cristo y nosotros nos tornamos uno con los otros como miembros del cuerpo de Cristo. Ahí el versículo 17. Ahí viene el versículo 17 que nos hace ganar realidad. Siendo un solo pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. Hermanos, este es el significado del partimiento del pan. No es que este pan físico hace alguna diferencia, sino que eso es símbolo de una realidad que está sucediendo entre nosotros. ¿Es así o no? Todos nosotros participamos, hermanos, del pan. Nosotros participamos de la comunión del cuerpo de Cristo. Por eso, aunque seamos muchos, nosotros somos únicamente un pan. Porque si fuese posible quitar de usted el pan que usted comió y nosotros juntar todos los pedazos, ¿no vuelven a ser un pan? Entonces nosotros somos un solo pan. Por eso, hermanos, lejos esté de nosotros divisiones, celos. Nosotros somos miembros del mismo cuerpo. Esto es así, ¿no? Oh, Señor Jesús. Voy a ver qué tengo para terminar. Voy a intentar terminar más rápido. Déjenme. El objetivo de participar de ese pan, hermanos, es la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4 habla en el versículo 11 que Dios dio a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ellos tienen por función perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esta es la verdadera traducción más correcta. Está en la King James actualizada. Entonces, nuestra obra del ministerio. ¿Cuál es su ministerio? ¿Qué usted está haciendo aquí en la iglesia? ¿Cuál es el objetivo de que usted esté en la iglesia? La obra del ministerio nuestra es la edificación del cuerpo de Cristo. Estoy aquí, hermanos, participando del cuerpo de Cristo, participando del nuevo pacto, es para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto también está en Mateo 16, 18. Jesús dijo: yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero yo edificaré mi iglesia sobre esta roca, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este es el objetivo final de todo esto. Nosotros estamos aquí para esto. Por eso, al comienzo de la vida de la iglesia, ellos partían el pan de día en día. Esto está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 46. Para que yo consiga terminar, vamos a leer rápidamente. Capítulo 2, versículo 46.
y perseveraron unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces, al comienzo, la iglesia partía el pan todos los días. El partimiento del pan era todos los días y partían de casa en casa. Pero yo voy a mostrarles a ustedes en Hechos 20, versículos 6 y 7. Hechos 20, versículos 6 y 7. Pablo estaba en Troas. Ahí dice, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipo, y en 5 días nos reunimos con ellos a Troas, donde nos quedamos 7 días. Pablo quedó con la iglesia en Troas 7 días. Y el versículo siguiente dice, el primer día de la semana. ¿Qué día de la semana es el primer día de la semana? Es el domingo. Es el día del Señor. Entonces, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, miren, ellos pasaron 5 días allí en la iglesia en Troas. No fue mencionado que partían el pan, pero al primer día de la semana ellos partieron el pan. Eso quiere decir que en el tiempo de Pablo, ellos ya tenían el hábito de partir el pan al primer día de la semana. ¿Por qué el primer día de la semana? Porque fue el día de la resurrección de Cristo. En Mateos 28:1, ustedes pueden ver, solo voy a leer este versículo para que ustedes sepan que es el primer día de la semana. Capítulo 28 de Mateos, versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. Hermanos, el primer día de la semana Jesús, Él resucitó. Este día pasó a ser el día del Señor. Entonces el primer día es el día en que Pablo, en su época, partían el pan. Se tornó el día del Señor, porque Apocalipsis 1, versículo 10, dice, Apocalipsis 1, versículo 10, habla del día del Señor, lo llama el día del Señor. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Este primer día fue llamado el primer día de la semana, fue llamado el día del Señor. Y también es el día en que nosotros nos reunimos, partir el pan. Y en 1 Corintios 16:2 dice que es el día que la iglesia se reúne y cada uno trae aquello que preparó en su casa para ofrendar los bienes. Yo no voy a leer. Entonces, hermanos, solo terminar 1 Corintios 11, terminar las últimas cosas. 1 Corintios 11, versículo 27. De manera que cualquiera que comiere el pan o bebiere la copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos uno a los otros. Si alguno tuviese hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Lo demás cosas pondré en orden cuando yo fuere. Esto quiere decir, nosotros tenemos que discernir el partimiento del pan. Es un momento solemne, es un momento serio. No estamos jugando aquí, ni estamos aquí meramente haciendo algo ceremonial. Es un momento serio que Dios en Cristo instituyó esta cena del Señor. Entonces, cuando nosotros tomamos el pan que representa el cuerpo de Cristo
y el cáliz que representa la sangre de Cristo, nosotros no tomamos de una manera liviana. Si nosotros tenemos conciencia que nosotros estamos viviendo de una manera pecaminosa, hermanos, nosotros tenemos que saber discernir, tenemos que examinar nuestro cuerpo. Si en este momento yo tengo división con los hermanos, yo estoy aquí promoviendo división en la iglesia, entonces usted no debe comer. Entonces nosotros necesitamos discernir el cuerpo, llevar en serio estas cosas. Este mensaje tiene como finalidad aclararles a ustedes sobre la reunión del partimiento del pan. ¿Por qué nosotros hacemos esto? Nosotros hacemos esto, hermanos, porque Jesús lo instituyó. Esta es nuestra fiesta. Yo me olvidé de leer 1 Corintios. ¿Dónde que está la nueva fiesta? Me olvidé de leer este versículo que es importante. 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. La iglesia, hermanos, es una nueva masa sin levadura. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por cada uno. Así que celebremos la fiesta. Esta es la fiesta instituida por el mismo Señor. Celebremos la fiesta no con la vieja levadura del pecado, de los problemas, de la maldad, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. La vida de la iglesia, hermanos, es para ser vivida en la sinceridad y en la verdad de uno para con los otros. No vamos a vivir en la maldad ni en la malicia, porque nosotros somos una nueva masa. Jesús, Cristo murió por nosotros, instituyó esta nueva fiesta. Esta es una fiesta, hermano. La reunión de la Cena del Señor es una fiesta que Jesús instituyó y nosotros hoy participamos de ella por causa de la muerte del Señor. Jesús es el Señor. Discúlpeme haber tomado más tiempo de los hermanos. Amén.